Tenga la bondad de ponerse de pie. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio de ser enseñados para llegar a ser un pueblo conocedor de tu palabra, de tus misterios, de tus revelaciones, para que tú te agrades de nosotros y pongas tu gloria en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, que te representemos dignamente. Muchas gracias por el estudio de esta noche que has preparado, Espíritu Santo, por poner sabiduría en mis labios. No permitas que moleste ni ofenda a nadie. Sé tú, con tu palabra, quien nos hable a todos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Muy bien. Vamos a estudiar algo muy interesante. Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Diga conmigo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Ahora póngale usted su nombre. Yo le tengo que poner Carlos, siervo de Cristo Jesús. Póngale usted su nombre. Bueno, vamos a ver si es cierto. La mayoría de nosotros, por falta de conocimiento, incluyóme yo, no hemos magnificado lo que realmente significa ser un siervo de Dios. No hemos magnificado lo que significa ser una sierva de Dios. Porque esa palabra realmente la hemos utilizado como para que sea un apelativo, un título, un nombramiento de alguien. Incluso podría decir que hemos abusado de esa palabra. Pero realmente, ¿qué es ser un siervo? ¿Por qué Pablo, siendo un hombre erudito, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel, sin embargo, no por eso deja de ser heredero del gran patriarca Jacob, educado a los pies de Gamaliel, como fariseo, según la tradición, él tenía el título de abogado, ya no era un hombre cualquiera, de nacionalidad romana, de linaje hebreo, o sea, un tipo, pero con un perfil altísimo. Sin embargo, él se nombra siervo. En otras cartas dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, me inquietó estudiar ese título o ese sustantivo común que en aquel tiempo era un siervo. Y me llevó a invertir un poquito de tiempo en el estudio de ese estatus. Porque siervo o esclavo era un estatus en aquel tiempo. Para poder comprender las epístolas de Pablo, tenemos que estudiar su trasfondo cultural. Siempre me ha gustado enseñar eso porque cuando hablo con pastores de este tema, por ejemplo, les digo que si alguien quiere conocer a los mayas, tiene que estudiar el Popol Vuh, que es la Biblia de los mayas, ¿no? Si quiere estudiar, por ejemplo, la cultura hindú,
Hindú es la religión, indio es el gentilicio de la India. Nosotros hemos confundido hindú con indio. Hindú es la religión, y si quiere conocer el hinduismo, pues tiene que estudiar los libros de ellos. De igual manera, si queremos conocer el Evangelio, tenemos que estudiar la cultura que rodeó todo el Evangelio. He ahí la ignorancia de muchos de nosotros, porque de alguna manera nuestros pastores y nuestros maestros, excepto el pastor Vladi, que profundizó bastante en esto y que me dejó mucha enseñanza, la mayoría de pastores, de maestros, nos hablan del Evangelio, pero nunca nos enseñan qué hay detrás del Evangelio. ¿Por qué? Como buenos estudiosos, los judíos, ellos son inquisitivos. Eso fue lo que me enseñó el pastor Vladi. Averiguar qué hay ahí, qué significa eso, qué hay detrás de esa expresión, porque se abre un panorama tremendamente grande y cambia el concepto que nosotros podemos tener de lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando Pablo empieza su carta a los romanos, él se califica como Pablo, siervo de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿por qué a los romanos, cuando les escribe esa carta, se identifica de esa manera? ¿Por qué cuando habla con los judíos no se expresa que es siervo, sino solamente con los gentiles y específicamente con los romanos? Vamos a ver esta noche por qué. Prepare su mente, su corazón para ir asimilando todo lo que vamos a ver. ¿Qué era en los tiempos de Roma del primer siglo, o sea, del segundo templo, que es el primer siglo, ser esclavo o siervo? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa esa palabra que Pablo utiliza para nombrarse él mismo como siervo o esclavo de Cristo? Sabemos que Pablo nació libre, era ciudadano romano, era culto y educado. Por lo tanto, cuando él se autonombra siervo o esclavo, es para identificarse con los que él estaba evangelizando en el mundo pagano de su tiempo. Era como decirles, yo entiendo su posición cuando está predicando el Evangelio. Sé perfectamente lo que ustedes están viviendo, pero les tengo una buena noticia. En Cristo todo es diferente. Recordemos que esto Pablo lo hace porque se está dirigiendo a un sector de Roma, a los más desposeídos, a los pobres. Por eso es que en algún momento de su ministerio dice, y a los pobres es anunciado el reino de Dios. Por eso es que el evangelio que Pablo predica, lo predicó siempre a los pobres, al sector más pobre de Roma. Vamos a ver por qué. Para poder comprender el lenguaje de Pablo a los romanos, corintios y gálatas, que fueron las tres culturas que él afectó muchísimo con el evangelio, en aquel tiempo tenemos que estudiar el trasfondo cultural de estas tres culturas o de estas tres naciones, por así decirlo. Si no conocemos su trasfondo cultural, nunca podremos comprender nuestro verdadero valor y estatus en Cristo. Para empezar, la esclavitud era permitida en aquellas sociedades, dado que era un concepto muy antiguo y una práctica común. La esclavitud no era nueva, ni fue nueva cuando Estados Unidos esclavizó a los negros que traían del África, que los exportaban como mano de obra prácticamente gratis, en los cortes de caña, en los cortes de algodón, en las grandes fincas. Todo eso que fue abolido por los presidentes de Estados Unidos ya era algo ancestral. De manera que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Egipto, él le dijo a Abraham, van a ser esclavizados 400 años, porque la esclavitud siempre había existido.
Sin embargo, en Éxodo capítulo 21, el Señor empieza a normar la esclavitud para su pueblo. Porque si Dios no norma, no pone reglas para la esclavitud, o sea, Dios respeta su cultura. Lo que hace Él es normar su cultura. Él respeta mi cultura chapina. Lo que hace es normar mi cultura de acuerdo a sus parámetros de santidad y de consagración. Por eso es que la iglesia evangélica todavía no ha sido enseñada a este nivel y prácticamente, con todo respeto, como dice alguien, nos tienen allá afuera como un pueblo ignorante, como un pueblo común y corriente, que no sabemos nada. Pero es porque no nos enseñan, porque Dios respeta la cultura. Sin embargo, lo que hace es normar mi cultura de acuerdo a sus parámetros. Yo sigo siendo chapín, aunque ahora soy ciudadano del cielo. Mis leyes morales vienen del cielo. Mis leyes culturales siguen siendo las mías. Sigo comiendo champurradas, sigo comiendo chuchitos, sigo comiendo enchiladas, chapinas. Y Dios lo dice, no, con eso no me meto, está bien. Donde me voy a meter es en tu cultura moral. Entonces en Éxodo 21:11 dice, y si no hace por ella, hablando de las mujeres que caían como prisioneras y esclavas, vamos a ver cómo era eso, podían ser abusadas como hacían las tribus paganas. Porque las tribus paganas, cuando ganaban una batalla, lo primero que hacían era matar a todos los hombres y quedarse con las mujeres, para tener hijos con ellas. Pero mataban a todos los varones para que el linaje que naciera era de ellos. ¿Me estoy explicando? Hasta el día de hoy, eso fue lo que sucedió en Gaza. Todavía practican eso. Matan a los varones, violan a las mujeres, las ultrajan para tener hijos con ellas, porque es la mujer la que transmite el linaje. Entonces el Señor viene y empieza a normar las leyes de la esclavitud. Y entonces podemos leer varios textos, pero vamos a leer este. Y si no hace por ella, por una prisionera esclava, estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Aquí está hablando el Señor de que cuando un hebreo iba a la guerra y conquistaban una nación, si había una prisionera que le gustara, era soltero lógicamente, podía tomarla como esposa. Eso lo va a leer usted en su casa cuando tenga curiosidad de ver las leyes de la esclavitud. Y dice, y se cortará las uñas, se cortará el pelo, y estará encerrada un mes. Si el hombre que la agarró prisionera para hacerla su esposa le gusta cómo se ve así, entonces te casarás con ella. Pero no la vas a vender como esclava, la vas a respetar. En contraposición a lo que hacían los cananeos, los heveos, fereceos, que ellos las abusaban y luego las vendían como esclavas. Tú no lo vas a hacer así. ¿Me estoy explicando cómo Dios va normando la conducta? Entonces, en Éxodo pone las regulaciones para el pueblo de Israel para que ellos no actuaran como lo hacían las otras naciones paganas. Esto era así porque en las leyes de la guerra existía la costumbre que el pueblo que vencía a otra nación era como vencer el Dios de ese pueblo. Entonces aquí entramos a otro aspecto cultural de aquel tiempo. Cuando una nación era vencida, prácticamente era como vencer a su Dios. Grave esto porque después usted va a ir identificando quién era su Dios, que ha sido vencido por el guerrero de guerreros, el Gibor. Entonces en aquel tiempo venían los hebreos haciendo guerra contra las tribus enemigas. Al conquistar una, lo primero que hacían era quitar el templo de su Dios. Fuera Dagón, fuera Baal, cualquier dios de ellos. Lo botaban
y levantaban un altar para Dios, indicando, como vimos con los altares de Abraham, este territorio es propiedad de Jehová. Y toda la gente que capturaban los convertían en sus esclavos. Las mujeres también eran sus esclavas, con las cuales, como ya vimos, si alguien quería, se podía casar con una de ellas, pero siempre y cuando pasara las pruebas que tenía que pasar. Entonces, lógicamente, esto era así porque en las leyes de la guerra existía la costumbre que el pueblo que vencía a otra nación era como vencer el Dios de ese pueblo. Por lo tanto, sus habitantes eran propiedad del vencedor y eran tomados como esclavos. Josué, capítulo 9, verso 22. Entonces Josué, hablando de los gabaonitas, los mandó llamar y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros cuando habitáis en nuestra tierra? ¿Se recuerda? Cuando Josué venía conquistando, los gabaonitas dijeron: antes que él nos destruya a nosotros o nos gane y nos mate, porque eran hombres, y se queden con nuestras mujeres, vamos a rendirnos. En ese momento está ese texto. Verso 23. Ahora pues, malditos sois y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. O sea, Josué les dijo: bueno, como me engañaron e hicimos un pacto, ¿se recuerda? No nos mates, aquí estamos nosotros, hagamos un pacto. Entonces Josué hizo un pacto, pero dice, no consultaron con Dios. Al poco tiempo se dieron cuenta que todos andrajosos era mentira. Vivían ahí cerca, eran gabaonitas, pero ya habían hecho el pacto. Entonces Josué, obedeciendo el pacto, les dijo: bueno, a partir de hoy se van a convertir en leñadores y aguadores. O sea, van a cargar el agua que necesite el templo de nuestro Dios. ¿Ya vio la esclavitud? ¿Qué hubieran hecho los gabaonitas si conquistan a los hebreos? Exactamente. Ahí estamos viendo cómo Dios va normando poco a poco las culturas. Entonces, cuando entramos al tiempo del Evangelio de Cristo, estoy dando un salto en la línea de tiempo, encontramos que esa cultura aún estaba enraizada en aquellas naciones paganas, incluyendo Roma. Por lo tanto, en esa cultura, un esclavo era una persona del más bajo nivel social, porque en la pirámide social del imperio romano y griego había un sistema de castas. Vamos a ver las castas. Esto era normal. En la base de la pirámide estaban los esclavos, los que no tenían derechos, privilegios ni posición social digna de un ser humano. No tenían honor, no tenían herencia, no tenían ciudadanía, eran menos que animales de carga o de trabajo. Usted habrá visto, no sé, en algún momento, leído algún documental en donde se muestran la esclavitud de aquel tiempo. Incluso si ha visto alguna película de Jesús, ¿verdad?, en algún tiempo, ve a los pobres, andrajosos, no tenían derechos. Andaban todos llagados, no tenían derecho a la sanidad, a los hospitales. Ningún fariseo oraba por ellos. ¿Por qué? Porque era la parte más baja, socialmente hablando. Segundo, después de los esclavos, arribita estaban los libres. Estos habían comprado su libertad, pero estaban sujetos a sus amos y no eran ciudadanos romanos. O sea, eran esclavos que habían ahorrado una gran cantidad de tiempo, o su dueño le había regalado la libertad, que eran los libertos. Eso lo encontramos en Hechos. Entonces, sobre los esclavos estaban los libres, los que habían comprado su libertad, o el dueño los había libertado, pero quedaban en propiedad del dueño. No eran ciudadanos romanos, es decir, no tenían derechos civiles. Vaya anotándolo. Luego, arribita, o mejor dicho, sí, arribita, estaban los plebeyos. Estos eran ciudadanos romanos de pocos recursos. Muchos de ellos no tenían dinero ni tierras. Por lo tanto, aunque eran ciudadanos romanos, no tenían el estado que tenía un patricio.
¿Ya va oyendo esas palabras? ¿Le parecen conocidas? Los patricios eran el 1% que dominaban todo el espectro social de Roma, ya que tenían las tierras, las fincas, y eran los que dictaban las reglas de que se debía sembrar y cosechar según fuera el mercado de la demanda, aunque dejaran con hambre a sus pobladores, igual que hoy. Igual que hoy, los terratenientes dicen, bueno, lo que el mercado está exigiendo es soya, sembremos soya. Pero ¿qué pasa con los colonos? No tienen frijol, no tienen arroz, porque los colonos aprovechan los sembrados de sus patrones para tener sus propias. Hoy el mercado del soya cayó en la bolsa de valores y ahora lo que está de moda, lo que está en el mercado normal es el café. Sembremos, ya no hay soya. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hace toda esa gente? Aguantar hambre. Porque son los dueños, los terratenientes, los que dictaban las reglas de la agricultura. En la punta de la pirámide se encontraban los senadores, los que dictaban las leyes y gobernaban sobre todos. Ahora viene Pablo. Llega a Roma, en donde existía este sistema de castas, y se reúne un montón de gente paupérrima, pobres. Ya vimos quiénes eran los pobres. Ahora veamos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Así como ustedes son siervos, yo también, pero yo soy siervo de Cristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y empezaron a arrugar la frente. Apartado, pero si a mí nadie me ha apartado para nada. Eso es lo que están pensando los oyentes. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro. Ahora un montón de gente está oyéndolo, esto que está predicando Pablo. Y está diciendo, o sea que si Pablo es esclavo, como yo, ahora resulta que él es descendiente de un rey. Digan conmigo, eso están pensando ellos. ¿Cómo es posible que sea esclavo, que sea siervo, y dice que es descendiente del rey? Bueno, ¿en qué quedamos? Porque un esclavo no podía descender de un patricio. Era prohibido, no existía. Entonces aquí está empezando ya los romanos pobres que están oyendo esto, una diferencia. Porque cuando Pablo le dice, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos ustedes, los gentiles, eso es un shock cultural para ellos. Porque son esclavos. Al salir del culto, ¿a dónde iban ellos? A seguir trabajando para sus patronos. ¿Se recuerda la cena que hizo aquel hombre? Dice, ¿qué te parece? ¿Quién es más grande? ¿Tú o yo? Le dice al esclavo. ¿Te parece que yo llego a mi casa y te sirvo a ti primero? ¿Se recuerdan esa parábola? Y está el esclavo oyendo a su patrono. ¿Qué es lo normal? Le dice. Que tú me sirvas a mí. Y después de que yo haya comido, comes tú. Ahora ellos resulta que ellos van a comer antes. Van a ser tratados con gracia, con amor, con cariño, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales también están los patricios. ¿Y quiénes son vosotros? Los esclavos. O sea, ustedes están en esa línea, mis hermanos. Es cierto que socialmente hablando ustedes son la base de la pobreza de este país. Sin embargo, a ustedes los ha escogido nuestro Señor y Dios para ser llamados a todos los amados de Dios que están, ¿dónde? En El Salvador. En Roma. ¿Por qué? Porque a ellos les está hablando como esclavos. A todos los amados de Dios.
arruga la frente. ¿Por qué? ¿Cómo me va a amar Dios a mí? ¿Cómo me va a amar Dios a mí? Mira, me puede amar. Si no me ama ni mi patrón, ni el César, ni ninguno de los patricios, ¿cómo es que ahora Dios me ama? ¿Se da cuenta de lo que está socavando Pablo? Ahora hay muchos cristianos. Mire, órele a Dios, porque a mí no me oye. Ok, ¿en qué momento social se encuentra ese evangélico? Más abajo de los pobres. No se cree digno de ser oído por Dios. ¿Ya lo vio? Eso es lo que pasa con la iglesia. Es que eso es lo que hay. Lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es: salgan de ahí. Salgan de ese concepto de esclavitud social. Salgan. Entonces Pablo sigue diciendo: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz. Pero ¿cómo voy a tener paz si soy esclavo? Entonces Dios quiere darles. Entonces dice en el verso 8: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Eso le levanta el ánimo a los romanos. De la basura los está sacando a un estatus de patricios, más arriba todavía. Ahora imagínense el impacto emocional que está haciendo esto en esta gente, que es lo que no hace en muchos de nosotros. Seguimos creyendo que somos ciudadanos de tercera clase. Seguimos creyendo que no podemos aspirar un día a sentarnos en un buen restaurante de 5 estrellas y comernos un pedacito así de carne que cueste $30. ¡Ay, pues, Dios reprenda al diablo! Pues. Porque nuestra mentalidad todavía es romana. Todavía no. Entonces Pablo dice en el verso 8: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Y entonces, lógicamente, ahora resulta que estos esclavos son famosos. Me imagino que lo codió a alguien. Yo no creo eso. Si mira cómo me he visto, ¿de qué fama me está hablando este apóstol? No lo creían, como sucede hoy. Entonces ahora vamos a entrar a mis notas. Ya vimos toda la escala social. Entonces ahora viene Pablo con un nuevo concepto: el hombre nuevo. ¿Qué significa eso? Que un patrón hebreo, judío, romano, griego, conocedor de Dios, cuando compraba un esclavo, le daba ese estatus de hombre nuevo. ¿Por qué? ¿Recuerda Nicodemo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Yo ya nací de nuevo. Ya nací mis 7 nacimientos. Esa era la idea de aquel tiempo. Ahora viene Pablo y les enseña algo que era real. Cuando un potentado compraba un esclavo, le daba el estatus de hombre nuevo. Ya eres un hombre nuevo. O sea, ahora este esclavo es mío, por lo tanto está bajo mi amparo y solo a mí me debe obediencia y respeto. O sea que venía al mercado. ¿Se recuerdan de José? ¿Que fue vendido como esclavo? ¿Sí? No crean que fue allí y miren ustedes, le vendo este patojo. No, había que examinarlo, tocarlo, verle los dientes y todo. Recuerden que un esclavo era menos que un animal, socialmente hablando. Entonces el dueño, el finquero venía y decía: yo quiero comprar ese esclavo. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Lo compraba. Ahora ya no obedece al dueño que me lo vendió. Ahora es mío. Y como él era noble, de alcurnia, era un patricio, eso le daba estatus al esclavo. Le preguntaban: ¿y tú, esclavo, de quién eres? Ah, del patricio fulano de tal. ¿Por qué? Porque el dueño le daba estatus de hombre nuevo, pero con una condición: ahora me perteneces, ahora yo te voy a dar ciertos derechos,
de tener esposa, casa, comida y herencia. Efesios 4:24. Todo eso lo está sacando Pablo para hacer una comparación entre la cultura grecorromana y vamos a ver el nivel de Jesús. Y os vistáis, ¿qué dice? Veamos el 23, por favor, hermana, para poder ir concatenando. Y que seáis renovados en el espíritu. 24. Ok. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque ahora eres un hombre nuevo. Y como tal, vístete a la semejanza del que te ha alcanzado, que te ha comprado, que es Cristo Jesús. Entonces, como esclavo de los romanos y griegos, no tenía derecho a quien lo defendiera. Pero ahora que lo compró este nuevo amo, como patrón, tiene quien lo defienda. Romanos 8:34. A mí esto me impactó, hermano, porque yo veo mi vida aquí. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, Él es el que murió, sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también. Ahora póngase, siéntese en esta asamblea como esclavo, ¿y qué va a pasar? O sea que ahora tengo quien me defienda. Ahí está. O sea que ahora tengo valor. Ya no soy un esclavo todo feo como me miraban antes. O sea, hay alguien que me ve con ojos diferentes. O sea que ahora sí tengo quien me defienda. Claro. Por eso es que en otra carta habla Pablo de que abogado, no Pablo sino que el evangelista, abogado tenemos para con el Padre. Imagínense a un esclavo oyendo eso, hermano. Le tuvo que cambiar todo su paradigma. Bueno, pero sigamos. El esclavo no tenía libertad de movimiento. El esclavo no podía alejarse del campo de labranza de su amo y estaba sujeto al espacio que él le diera como privilegio de poder salir y entrar siempre con su consentimiento. O sea, el esclavo le decía, anda a aquel lugar de la finca, me cortas tal cosa y me vienes para acá. Hasta ahí podía llegar el esclavo. No tenía derecho de libertad, no tenía libertad de movimiento. Pero ahora en Cristo Jesús, el siervo o esclavo puede moverse libremente, pero con el permiso del nuevo amo y Señor. Aquí es en donde ya vamos entrando nosotros. Usted no puede salir sin el permiso de Dios. A menos que no conozca las leyes de la esclavitud en el reino de Dios. ¿Por qué? Ahora entremos. ¿Quién era tu amo antes? El diablo. A él le servíamos. Aunque no le guste, pero usted le servía al diablo. Yo era un excelente servidor de Satanás. Era mi amo, no conocía a otro. Y él me tenía agarrado con una pita. Yo iba a donde, ¿qué dice Pablo? ¿A dónde iba yo? A donde él quería. Al burdel, a la pornografía, al cine, a los vicios. Él me tenía ahí. Ahora viene el amo de amos, pelea contra él, le pisotea la cabeza en la cruz del Calvario. ¿Y qué hace con los que eran sus esclavos? ¿Qué hace? Ya lo vimos en las leyes de la guerra. ¿Qué hace? Los toma por mí. Ahora me perteneces a mí. Pero como el que le ganó la batalla es el rey, ¿qué estatus me da ahora a mí como su siervo? Tengo realeza. Aquí es en donde se enseña que sus hijas deben ser criadas como princesas, que sus hijos deben ser enseñados como príncipes, porque le pertenecen al rey que venció al amo que teníamos antes. Él nos levanta de estatus porque nos da de su realeza. Pero vamos a ver algo más todavía.
Entonces este esclavo podía moverse libremente siempre y cuando contara con el permiso de su nuevo amo. Es por eso que Dios escogió a Pablo como ciudadano romano, porque podía moverse a través de todo el imperio, porque él era libre. ¿Sí? Pablo nació libre. Él se nombra esclavo, para enseñarle a los esclavos cómo es que ese estatus de esclavo va cambiando en Cristo. Entonces Pablo podía moverse libremente para poder llevar el evangelio a todas las partes de aquel tiempo. Bueno, otra costumbre que tenían los romanos y los griegos cuando compraban un esclavo era que lo tatuaban para indicar propiedad. Imagínense, los tatuaban. Es por eso que Pablo nos dice en Efesios 1:13, ¿qué nos dice Pablo? En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, más recio. ¿De qué está hablando Pablo? Fuiste sellado, fuiste marcado, fuiste tatuado. Entonces, donde quiera que este esclavo iba, le miraban el tatuaje. Ah, este le pertenece a fulano. Por eso es que en Levítico dice que cuando un esclavo se salía huyendo de su amo, ¿cómo era que lo reconocían? Por el tatuaje. ¿Y qué hacían? Lo agarraban preso y se lo devolvían al dueño. Hoy, usted ha sido sellado. Váyase a celebrar 31 de diciembre a un club nocturno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le van a ver el tatuaje. En algún momento le van a ver el tatuaje. No. ¿Qué está haciendo aquí? Es lo que dicen los demonios. ¿Y qué está haciendo aquí? Si se le ve el tatuaje, se le ve el sello de su nuevo amo. No, hermano, los veo cabeceando todavía, no sé, pero ¿se da cuenta a dónde nos está llevando Pablo, siervo de Cristo Jesús? ¿Usted cree que puede vivir como quiera? No puede. ¿Usted cree que puede hacer lo que quiera? No puede. ¿Qué les enseño los lunes? ¿Quiero pecar? ¿Y ustedes me contestan? Sí. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Debo hacerlo? Ahí está. Porque ya soy esclavo. Ya estoy tatuado. A donde yo vaya, los demonios, le pertenece al amo del universo. ¿Qué está haciendo aquí? Por eso es que incluso en las familias, la misma familia se da cuenta cuando uno de sus miembros ha sido sellado. Uy, ya viene y vos lo invitaste. No, ¿qué está haciendo aquí? Si ni chupa, ni fuma, ni nada. ¿Sabes qué? Dale su plato de comida y que se vaya. No lo quieren. Y si lo quieren, hay un problema. ¿Cuál es? No tiene tatuado. Usted está exactamente igual. Por eso es que incluso en la familia nos distinguimos por este acto. Entonces el dueño tatuaba a sus esclavos. Ahora viene Pablo, nos dice que nosotros también, solo que en lugar de usar tatuaje, porque Levítico decía, no te harás tatuajes, Pablo nos habla del sello del Espíritu Santo. Usted ya no puede hablar como antes, ni actuar, ni ir a ningún lugar donde el patrón no le dé permiso. Pero también el esclavo que había sido comprado por el nuevo dueño tenía el deber de comportarse de una manera digna que reflejara el carácter de su amo. Aquí ya estamos entrando. Creo que ya la captaron, ¿verdad? Usted y yo tenemos que actuar de acuerdo a nuestro amo. Por eso usted no puede vivir su vida que vivía antes cuando era propiedad del otro amo. No puede. Su lenguaje.
Hablábamos con mi esposa ahorita que veníamos de cómo en las familias se usa un lenguaje tan profano que para ellos es normal, pero cuando uno ya se convierte en propiedad del nuevo amo, solo esa palabra golpea y uno no se siente bien, porque ya fuimos comprados. Por eso dice Pablo que habéis sido comprados por precio. Entonces ese amo le exigía a sus esclavos que actuaran con la dignidad de él. Pero ahora pregunte por qué. Más recio. Para que otros esclavos andrajosos, pobres, paupérrimos, al verlo así, bien vestido, bien comportado, le preguntaran: oye tú, ¿cómo hago para que tu amo me compre a mí también? ¿Sí? Porque lógicamente, cuando estos que estaban en las calles sin trabajo, ¿se recuerda aquella parábola cuando el dueño de la finca salió a buscar esclavos? Dice, salió en la mañana, salió en la tarde, a media tarde y casi a las 5 de la tarde. ¿Y ustedes por qué no están? Porque están ociosos. Porque nadie... Entonces, en aquel tiempo había un montón de esclavos, un 90% de esclavos pobres, paupérrimos, pero cuando ven a este que también es esclavo, pero con una dignidad de patricio, ¿qué les daba a ellos? Envidia, y querían ser como él. Pero para que yo sea como él, que tiene su casa, su mujer, sus hijos, su mesa, lo miro bien gordito, siendo esclavo, yo también quiero eso. ¿Cómo hago? Que tu dueño me compre. Ahí es el Evangelio. No sé si ya lo vio. Quiere decir que en su casa tiene que haber un hambre para que los demás digan: yo quisiera ser como ellos. Yo quisiera tener lo que ellos tienen. Y de repente pierden el miedo. Mire, ¿y usted dónde se congrega? Usted es evangélico, ¿verdad? Yo quiero eso. La pregunta: ¿por qué no lo quiere la gente? ¿Por culpa de Jesús? ¿Por su sacrificio en la cruz? ¿Por culpa del pastor? ¿Quién culpa entonces? Nosotros. No estamos viviendo de acuerdo a la dignidad de nuestro amo. Lucas 3:8. Leámoslo todos. Nueve. Diez. Once. 12. 13. Okay. Ahí está. Entonces quiere reflejar a su nuevo dueño lo que él era: generoso, amable, servicial. Si te piden una mía, anda dos. Si te piden la túnica, dale también la capa. Si te insultan, cállate y perdona. Entonces, ¿qué dicen? ¿Y qué haremos nosotros, Señor? Den frutos dignos de su amo. Amén. ¿Seguimos o terminamos? Porque todavía no he terminado yo. Pues si usted quiere terminar, no importa. 1 Corintios 7:21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? O sea que en los tiempos de Pablo había esclavos todavía. Pues claro. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, o sea, ser liberto. Pero aquí hay algo interesante. ¿Te conoció Jesús trabajando en una empresa? Sí, eres esclavo de la empresa. No te preocupes. No te preocupes. ¿Lo conoció Jesús trabajando en una empresa? Usted es esclavo de esa empresa. No se preocupe, no deje el trabajo. No deje el trabajo. Porque Cristo internamente
Veamos el 22. Cristo internamente. Más recio. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, no dice libre, dice liberto. Ya vimos, ¿quién era un liberto? Alguien al que su amo, que es su esclavo, lo hace vivir como libre, pero no es libre. Sigue siendo esclavo. Pero puedes ir a visitar a tu familia. Puedes ir a hacer tus cosas. Pero recuerda, eres mi esclavo. Y tienes que regresar a darme cuentas. Eso es. Entonces, te conoció Jesús siendo esclavo, no te preocupes. Aunque sabe que por dentro, el Señor eres liberto. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre. Entonces, ¿hay libertad absoluta? No. Por eso fue que los fariseos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Dijo Jesús, ustedes son esclavos del diablo. Entonces no hay libertad absoluta. Porque si fuimos esclavos, cuando Cristo nos... Yo fui esclavo de la empresa donde trabajé 10 años. Ahí me encontró Jesús. En aquel tiempo, 1980, algunas iglesias ordenaban y mandaban: si usted se convierte a Cristo, deje el trabajo y vaya a predicar a los parques, a los buses y a cualquier lugar. ¿Y qué hacía la gente? Dejaba todo. Tú vienes de mi corriente, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Agarraban todo, dejaban el trabajo, la mujer aguantando hambre, los hijos y todo, pero él con su bocina ahí en el parque, porque Cristo me sacó de la esclavitud del trabajo. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. Por eso en otra carta dice, sujétense a sus amos. No dice sus jefes, porque la palabra jefe es nuestra. En el lenguaje de esclavitud es amo, dueño. Entonces está diciendo Pablo, si el Señor te llamó siendo esclavo, obedece a tus patrones, pero por dentro sabes que Dios te ha libertado. Pero si eres libre, sigue viviendo igual, solo que ahora considérate un esclavo de tu nuevo amo. No sé si lo ve. Ahora viene la pregunta final, que terminamos. ¿Entendemos lo que significa ser comprado por Cristo? ¿Aló? ¿Entendemos lo que significa para nosotros haber sido comprados por precio? Porque en aquel tiempo compraban con dracmas. Nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero. ¿Entendemos lo que somos ahora en Cristo? Nuestros deberes, responsabilidades y obligaciones para con nuestro amo y Señor. Por eso es una falta de respeto cuando alguien se dirige a Jesús como el jefe. A ver qué dice el jefe. Y el Señor dice, a mí no me compares. Ten cuidado. A mí no me compares con tu jefe de la empresa. Yo soy tu amo. Yo soy tu Señor. Yo te he comprado para mí. Que te doy cierta libertad porque eres un liberto. Según los historiadores, Lucas era un liberto. Era griego que había comprado su libertad. No era libre. Por eso cuando conoce a Pablo entiende perfectamente. Ahora Lucas se convierte en siervo de Pablo. Y a donde iba Pablo iba Lucas. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos, lo que significa ser Pablo, Romanos 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús? ¿Entendemos lo que significa haber sido sellados o tatuados por nuestro nuevo dueño? ¿Comprendemos que el Señor que hizo guerra contra nuestro amo anterior lo ha vencido y ahora somos sus esclavos? ¿Lo entendemos? No. No. Por eso hasta para ir a la tienda, al centro, pregúntele a su amo. ¿Va a ir a la playa? Anda, no tengas pena, pero pídeme permiso.
¿Quieres ir a visitar a tus parientes al cantón? Pídeme permiso. No se trata que porque es feriado agarras el carro y te vas, ¿no? Mejor termino. ¿Entendemos la esclavitud entonces en los tiempos romanos y griegos? Por eso los griegos no se consideraban esclavos. ¿Por qué? Porque eran checas. Porque según la cultura griega, los educados eran los griegos. Por eso usted va a encontrar por ahí en Hechos que dice que algún sector social de aquel tiempo habían bárbaros, escitas, esclavos y no me recuerdo la otra clase social. Los bárbaros, ¿quiénes eran? Los ignorantes. Para los romanos, los judíos eran bárbaros, pero no bárbaros, así bárbaros, rústicos. Eso es ser bárbaro en la Biblia. Entonces, es que yo soy doctora, sí, pero en Cristo ya no eres doctora, en Cristo eres esclava, si entendemos eso. Es que yo tengo tantos doctorados y maestrías y todo, para mí no, para mí eres esclavo. Por eso Pablo se autonombra, Pablo, siervo de Cristo Jesús. No de ustedes los romanos, no de los patricios, no, menos de los senadores. Yo soy esclavo de Cristo, por lo consiguiente entiendo su posición, le dice a ellos. Entonces, ellos no necesitaban averiguar que era un esclavo. ¿Por qué? Porque lo eran. Hay que explicarle a usted qué es ser un salvadoreño. ¿Por qué? Somos salvadoreños. Aquí lo que Pablo está hablando es de la esclavitud, del contexto cultural de ese tiempo, que para nosotros... Entonces termino con una pregunta. ¿Sabía usted esto? ¿Lo sabía? Ya lo sabe. Ser esclavo es totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Ser esclavo es una serie de situaciones. Por eso que el sistema de castas en la cultura grecorromana era eso, en la base más baja los esclavos, luego los patricios, los plebeyos, hasta llegar a los senadores. Pablo se coloca en el nivel más bajo. Y Jesús, mucho más todavía que Pablo. Por eso es que Jesús se hizo pobre, o sea, esclavo, para darnos el ejemplo a nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Gracias por esta lección que nos has dado de quiénes somos en Cristo. Gracias porque ahora, Señor, podemos considerarnos bendecidos, que desde el momento en que tú nos compraste con tu sangre, nos has cambiado de estatus, nos has dado tu realeza, nos has dado derecho de tener un hogar, una casa, un esposo, una esposa, hijos, cosa que los esclavos físicos no tuvieron. Pero ahora, Señor, tú nos pides que nosotros actuemos de acuerdo a tu dignidad para representarte allá afuera a quien pertenecemos. Porque antes, Señor, que éramos propiedad del dueño anterior, nos tenía, Señor, andrajosos moralmente, viviendo en una cultura pobre, miserable, como Mefiboset viviendo en el basurero. Pero David lo honró, dándole de su realeza. Así has hecho tú con nosotros. Sin embargo, te pedimos perdón, porque como predicaba mi esposa el martes, como la puerca lavada muchas veces, sin saber cómo comportarnos, regresamos a veces al fango del pecado, la lujuria, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, tantas cosas que no son dignas de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a grabar este mensaje en nuestro corazón y enseñarle a nuestros hijos. A usted no se le permite eso, porque van a hablar mal de su amo, que es Jesús.
Muchas gracias, Señor. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.